Venimos en este tiempo de pandemia y vemos cómo aún las medidas se han restringido nuevamente y vemos que tenemos que aprender un poquito de este tiempo. Este tiempo de pandemia nos ha servido para mirarnos, autoalimentarnos de esta misma situación, y hemos visto cómo esto nos ha dejado una enseñanza grande, ¿cierto? Nos han enseñado, nos han explicado que esta pandemia no es cualquier cosa, y hay veces, como quien dice, por un oído nos entra y por otro nos sale. Hay veces no le prestamos atención a las normas que tenemos, a los cuidados que tenemos que tener, seguido nos lo recalcan y seguimos viendo que todo es como muy normal, ¿cierto? Todo es normal, como no es conmigo, entonces acato normas o no acato las normas, y vemos que este recrudecimiento que estamos viendo nuevamente de esta situación es por los mismos llamados de atención que muchos no hemos en cierta medida acatado. Nos hemos abierto simplemente a mi decisión. Yo miro si adopto la norma de seguridad o no, y vemos cómo por esa irresponsabilidad que hemos tenido, miremos cómo esta enfermedad se ha propagado más. ¿A qué quiero llegar con esto? Que así mismo es el pecado. El pecado, obviamente, la palabra. Hoy vamos a ver a través del texto que venimos estudiando, la palabra nos da unas ciertas normas para evitar que ese pecado se siga propagando. Pero es ahí cuando, aún sabiendo que es lo bueno, aún sabiendo las normas, aún sabiendo los mandamientos, porque esto no es de decir que no lo sabemos, claro que lo sabemos. Recuerdo que aún en las escuelas nos enseñaban los 10 mandamientos, nos los ponían como tarea, los teníamos que aprender, o sea que hemos sabido cuáles son esos mandamientos, simplemente no los queremos hacer, no los queremos poner en práctica, y por eso es que el pecado cada vez se propaga más, como es esta enfermedad, se está propagando cada vez más, pero es por nuestra irresponsabilidad, es por nuestras decisiones que no queremos hacer caso omiso a esas recomendaciones que se nos dan. Entonces, seguimos trabajando el tema, y quiero terminar este punto hoy en el libro de Josué, que venimos hablando de un tema bien puntual, como lo era esa tierra prometida, porque toco el tema porque nosotros también estamos cerca a esa tierra, pero tenemos que estar en una condición, así como el pueblo de Israel tenía que estar en unas condiciones. Pienso que Dios nos está dando esas mismas recomendaciones hoy. Entonces yo espero que esto no sea un estudio más, sino que tengamos presente qué es lo que Dios quiere y está esperando de su iglesia en este tiempo, como lo esperó del pueblo de Israel con Josué. Hoy también el Señor espera de nosotros esa misma disposición. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que siempre nos ilumine, y que no seamos nosotros hablando cosas a nuestro amaño, sino que podamos siempre hablar la verdad, la palabra del Señor, que siempre nos lleva para que podamos tener certeza y convicción de que lo que estamos hablando y lo que estamos predicando verdaderamente es su verdad. Eso es muy importante tenerlo allí presente. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te agradecemos por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque nos sigues guiando, nos sigues guardando, nos sigues llevando a ese lugar que tú ya tienes reservado para nosotros, y por eso hoy te queremos dar gracias, porque eso nos da esperanza, eso nos da ánimo, eso nos da gozo de poder seguir avanzando, no temiendo de lo que el hombre nos pueda hacer, sino confiando que tu gracia nos cubre, que tu gracia, Señor, está en nuestras vidas. Por eso, Señor, te bendecimos y ayúdanos para que este tema quede
claro en nuestras vidas y podamos tener esa certeza de que tú, Señor, nos ayudarás en medio de nuestras dificultades. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis amados, quiero leer nuevamente el libro de Josué en capítulo 1 y hoy quisiera tomar los dos textos que son bien conocidos por la iglesia, y dice Josué capítulo 1 versículos 8 y 9. Voy a leerlos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un texto que lo hemos leído muy recorrido, pero quiero que nos detengamos un poquito y no pasemos tan deprisa o simplemente porque no lo sabemos de memoria, sino que hoy quiero que podamos estar un poquito más conscientes de lo que la palabra del Señor nos está hablando. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Un buen tiempo, esta pandemia pienso que nos ha dado para darle aplicación a este texto. Recuerdo cuando comenzamos el tiempo de pandemia que estuvimos todos confinados en nuestras casas y fue un tiempo que decíamos, estábamos aún muy gozosos porque estábamos compartiendo con la familia y porque también teníamos ese tiempo de poder meditar en ella. Y es como dice aquí la palabra, día y noche. Y esto nos ha llevado a que hemos invertido tiempo, pero muchas veces ese tiempo no ha sido el más bien administrado. Nos hemos dado cuenta que hemos invertido tiempo en muchas cosas seculares, pero no le hemos dado importancia a la palabra. Y pienso que este tiempo de pandemia nos ha servido para esa reflexión, que no era solamente ahora el comienzo de esta pandemia, sino que ahora estamos volviendo a salir, estamos volviendo a hacer muchas cosas, pero ¿qué del meditar en la palabra? ¿Qué de lo que el Señor nos dijo en este tiempo? ¿Qué de aquellas cosas que teníamos que cambiar? Entonces es ahí donde tenemos que concentrarnos, y como dice aquí el texto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es un tema muy confrontante porque para nosotros muchas veces cuando hablamos aquí de invertir tiempo, meditar, eso es invertir tiempo en la palabra, es dedicar, como dice ahí, horas, día y noche. No es que todo el día vamos a estar pegados de la palabra, si tuviéramos tiempo lo haríamos, pero digo con personas que, hombre, tienen que trabajar, tenemos que funcionar, tenemos responsabilidades. O sea, no vamos a estar literalmente aquí pegados de la Biblia, o de pronto decir que no vamos a desechar un trabajo porque tenemos que estar aquí. No podemos malinterpretar la palabra. Pero cuando hablamos del meditar día y noche, es donde estemos, en el lugar donde estemos, que estemos en función de que la palabra del Señor pues tenga esa fluidez en nosotros, que podamos estar meditando en ella, recordando textos bíblicos, orando, dando el mensaje a conocer. Entonces es un tiempo donde el Señor nos llama a que podamos meditar en qué estamos invirtiendo verdaderamente nuestro tiempo. A veces pasamos horas, ahora es muy común pasar horas pegado del celular, ¿cierto? Mirando una serie de cosas que muchas veces ni son productivas. Otras veces pasamos en el televisión viendo películas. Ahora es muy común las series de Netflix, entre otras, ¿cierto?
Y cuando miramos una serie, la otra, y nos damos cuenta, ya llevamos horas metidos en el televisor, mirando cosas que de pronto los programas que uno ve ahora verdaderamente poco provechosas son. Uno mira películas y cosas que están presentando en televisión y vemos que muchas cosas de esas lo que enseñan es sexo, prostitución, infidelidad, acoso sexual, violencia. Entonces vemos que se están enseñando es una serie de antivalores y hay veces nos damos cuenta que invertimos tiempo, horas en esas cosas que no traen productividad para nuestras vidas. Pero aquí la palabra nos está enseñando de que tú y yo debemos meditar día y noche en la palabra. Esto es lo que trae bendición a nuestras vidas. Aquí es donde encontramos consuelo en medio de las dificultades, en medio de nuestra aflicción, en medio del dolor. El Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Entonces es muy importante que tú y yo podamos meditar más en ella. Y sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Miren cómo la palabra nos va dando las herramientas para podernos sostener mientras llegamos a esa tierra que el Señor ya tiene reservada para nosotros. Meditar en su palabra, ¿cierto? Entenderla, guardarla en nuestro corazón y llevarla a nuestra vida diaria. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Por eso tenemos que meditar en ella, por eso tenemos que conocer la palabra. Porque si miramos bien, hoy el mundo nos está diciendo muchas cosas, pero que van en contravía a la palabra de Dios. Y hay veces nosotros queremos justificar o muchas veces también queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí lo que la Biblia nos está enseñando es que tú y yo tenemos que poner en práctica lo que hemos guardado de su palabra. Entonces es un punto y una herramienta que Dios nos deja para que todo lo que Él nos dejó en su palabra debemos meditarla, pero también debemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Dice, porque cuando lo hacemos, mira que dice ahí, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, todo te saldrá bien. Ahora hay cosas que en nuestra vida no nos van bien, ¿cierto? Porque todo obviamente no lo hacemos bien también. Hay veces nuestras decisiones, hay veces otros también toman malas decisiones y nos vemos afectados, ¿cierto? Mira que la Biblia nos está diciendo todo nos saldrá bien. Ahora el texto no es para que lo aprendamos, mire, es que aquí en la Biblia está diciendo que todo nos va a salir bien, entonces ¿por qué estoy viviendo esta situación mala? Porque ese puede ser el cuestionamiento, ¿cierto? Pero es que ese salir bien no quiere decir que todo está bien para mí. Hay cosas que también salen no como yo las quiero, pero dentro del propósito de Dios son necesarias que pasen de esa manera. Entonces tenemos que ser abiertos, no obligar a que el Señor me tiene que hacer todo como yo quiera. Dios se tiene que convertir en mi sirviente, lo que yo le pido me lo da. No, porque hay cosas que no van a salir como yo quiero. Y ahí es donde eso nos va a traer aflicción, dolor, tristeza. Es como una situación en nuestras vidas. ¿A quién le va a gustar que se muera un ser querido? A nadie, ¿cierto? Yo no quisiera que mi esposa, mis hijos, mis padres se murieran, pero de hecho ya mi mamá se murió. Pero entonces, por eso que me enojo o me voy en contra de la voluntad de Dios, reniego contra Dios, como uno ve muchas personas renegando, diciendo que por qué, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué me pasa esto a mí? No, tenemos simplemente que mirar con los ojos espirituales. Para ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos abra un poco el entendimiento y nos haga entender qué es ese camino por el cual Él me está
indicando y qué es lo que es bien para mí. Muchas cosas que para mí son malas, pero dentro del propósito de Dios son buenas, porque Dios me está cuidando. Y siempre recordamos a nuestros padres. Yo recuerdo muchas de las cosas que Él nos decía que no se las voy a dar, no les voy a dejar ir allá a ese lugar, pero después ahora uno haciendo como una reflexión de todos esos no, muchos de esos no eran que Él estaba cuidando de nosotros, Él estaba cuidando de nuestras vidas, Él estaba preservando que cualquier decisión que Él tomara siempre resultara en beneficio nuestro. Así es Dios con nosotros. De pronto para nosotros, para ti, para mí, puede ser negativa esa respuesta, pero es Dios cuidando siempre nuestro bienestar. Así de que, mira que ahí está diciendo, todo te saldrá bien. Entonces, pon eso allí, porque Dios siempre, así nosotros veamos que Dios no nos está dando respuesta como queramos, pero Dios nos ama. Y si Dios nos está diciendo un no, es porque necesitamos ese no. Si Dios nos está diciendo espere un poquito, es porque necesitamos esperar, es porque necesitamos aprender a esperar en el Señor. Si Dios obviamente pues nos dice que sí, bueno, era la voluntad de Dios, ¿cierto? Qué bueno que se nos den las cosas en muchas ocasiones, pero siempre entender que Dios tiene el tiempo perfecto para cualquier circunstancia de nuestras vidas. Ahí sigue diciendo el versículo 9, mira que dice, mira que te mando, es una orden que el Señor nos está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y mira que desde que empezamos este capítulo, esas dos palabras se están repitiendo una y otra vez. Y era porque el pueblo de Israel ya se estaba preparando para entrar a esa tierra prometida, pero el entrar a la tierra no iba a ser fácil. Se iban a encontrar muchas dificultades, había que otras naciones estaban allí asentadas en esa tierra, entonces había que ir a poseer esa tierra, había que ir a batallar. Entonces Dios ya estaba preparando a un pueblo para que se esforzara, para que fuera valiente y para que pudieran estar en la línea que Dios les había ordenado. Por eso Dios había hablado a Moisés, había dado indicaciones a Moisés. Y esas mismas indicaciones fue la que Moisés le entregó a Josué. Josué era el encargado de que esas recomendaciones que ya Dios le había hecho a Moisés, Moisés se la había establecido a Josué. Por eso Josué en obediencia quiere también entrar en ese propósito de Dios. Dios había llamado a Moisés, pero también había llamado a Josué para que terminara esa labor. Muchos antes de nosotros han comenzado una labor. De hecho, en esta iglesia en la que estamos, el misionero Zacarías comenzó esa labor y otros pastores se fueron uniendo al proceso y yo soy el último de ellos. Y vemos que Dios siempre ha estado trabajó en la vida de ellos y también está trabajando hoy conmigo. Y es porque Él quiere llevar a una iglesia para ir a ese lugar que el Señor ya nos ha reservado. Así de que miremos que ahí lo está diciendo claramente, te mando que te esfuerces y seas valiente. También el estar nosotros cerca de esa tierra que el Señor nos ha prometido, si miramos este tiempo tampoco es fácil. También tenemos que batallar con la pereza, batallar con la mentira, batallar con el mismo pecado. Es el que tenemos que estar batallando día tras día. Pero saber que Dios está de nuestro lado, eso también nos trae paz y tranquilidad. Pero tú y yo nos tenemos que esforzar en eso. Tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra de Dios, como aquí nos lo está diciendo el texto. Dice, no temas ni desmayes. Mira, no temas, no desmayes.
Sí, hay muchas preocupaciones, incertidumbre. ¿Qué va a hacer después de esto? ¿Cómo vamos a salir después de esto? Y mira que el Señor nos está diciendo, no desmayes. A pesar de que hemos pasado situaciones difíciles, Él nos está diciendo, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aquí también quiero hacer una claridad frente a eso. No quiere decir que si tú y yo estamos viviendo una vida de pecado y estamos haciendo lo que queremos y podemos decir y justificar, veas que el Señor está conmigo, vea, Él dice que va a ir conmigo donde quiera que yo vaya. Entonces también recordemos y hagamos claridad allí que el Señor no va a estar en aquellos lugares donde tú y yo estamos desobedeciendo al mandato que Él nos ha dado. El Señor no nos va a acompañar, Él sí nos va a acompañar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. También recuerdo ese texto, porque eso nos enfoca en donde Dios nos quiere ver, en donde Dios te quiere ver a ti. Entonces es ahí en esos lugares donde vamos a contar con esa bendición, es ahí donde vamos a contar con su presencia, es ahí donde vamos a contar con su bendición. Pero no esperemos que si estamos pecando, si estamos en contravía a lo que Dios ya está establecido para nosotros, no esperemos que Dios nos está bendiciendo, no esperemos que Dios nos está dando el respaldo que necesitemos, porque Dios, donde está el pecado, Él no mora, Él no habita. Entonces es una decisión que tú y yo también debemos tomar. Queremos que Él esté con nosotros, queremos ser bendecidos, queremos gozar de su presencia, queremos gozar de toda esa gracia que Él nos ha dado, pues tenemos que obedecer, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, no podemos desfallecer, tenemos que estar en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para nosotros. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas dificultades, pero fue un pueblo que se sometió. En su momento se sometió, pero vemos que cuando Israel también desistió, no se quiso someter a Dios, se rebeló contra los mandamientos y lo que Dios les había encargado que hicieran. También vemos un pueblo de Israel que tuvo que sufrir bastante, un pueblo que también tuvo que llorar, un pueblo que tuvo que lamentar ese rechazo que tuvieron frente a las demandas que Dios les había dado. Así que tú y yo también debemos entender, como dice ahí, y tú en el versículo 9 que leíamos ahora, que te mando, el Señor nos manda a estar en su voluntad, que no vaya a ser que tú y yo nos estemos alejando, nos estemos apartando. Y toco el tema porque en estos tiempos no debemos estar como empezamos al inicio, que estábamos fogosos, que estábamos agradecidos con el Señor, porque nos había dado la oportunidad de estar en familia, porque estábamos en más intimidad con el Señor, y ya después de 100 días que va esto, ya muchos los escucha uno, qué pereza esa rutina, qué pereza ya tantos videos, qué pereza, y la gente ya se va como tomando otro rol, ¿cierto? Y yo pienso que ahí no podemos desfallecer. Es tiempo, iglesia, de que esta es una oportunidad que Dios nos dio para tener una intimidad más estrecha con Él, pero también una oportunidad para reevaluar los métodos, reevaluar qué estábamos haciendo, reevaluar si en verdad estábamos obedeciendo al Señor o no, reevaluar si esa fe que decimos tener es una fe real o es una fe que necesitamos cambiar en nosotros. Entonces es una oportunidad que Dios nos está hablando, como siempre Él lo hace, para que tú y yo reflexionemos. Recuerda, esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Recuerda que el Señor nos está mandando, nos está dando una orden para poder mantenernos en este tiempo. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, porque Él nos está prometiendo que si estamos en su voluntad y si hacemos
su voluntad, entonces todo nos va a salir bien y Él nos va a respaldar. Orémosle al Señor para que nos ayude a ser esforzados, a ser valientes y a no desfallecer. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque nos has dejado esta palabra, Señor. Y aún creemos que así como guiaste, cuidaste y llevaste al pueblo de Israel hasta esa tierra que tú habías prometido, de esa misma manera nos llevarás a nosotros. Nos alentarás, nos fortalecerás y nos darás ánimo para ser también esforzados y valientes como el pueblo de Israel y tener esa convicción y esa seguridad de que esa tierra ya está cada vez más cerca, Señor. Queremos estar en tu propósito y ayúdanos, Señor. Levanta buenos líderes, así como levantaste a Josué, quien fue el encargado de entrar al pueblo, a la tierra. Que tú levantes en este tiempo pastores, siervos que estén anunciando, proclamando tu verdad, y que esa verdad nos lleve, Señor, a ser conscientes de que tú demandas un pueblo esforzado. Queremos ser ese pueblo esforzado y valiente. Ayúdanos, aliéntanos, y que todo lo que hagamos redunde para la exaltación de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y mami, que el Señor les bendiga. Para todos nuestros amigos, que Dios les bendiga y no desfallezcamos, recobremos fuerzas y créame, el Señor está con su iglesia. Bendiciones.